Buenos días. Hace un par de semanas os comentaba que ya teníamos un par de colaboradoras que me iban a aportar fotos de distintos procedimientos. De momento Silvia me ha pasado fotos de un procedimiento que es una prótesis cabeza radial y además fotos del instrumental adjunto que le han enviado, que son unos pequeños fragmentos. ¿Vale? Este material no lo conozco porque se distribuye en Argentina, no aquí en España. Pero bueno, lo primero que se hace cuando se recibe un material que no se conoce es, primero, averiguar si podemos conseguir la técnica quirúrgica. Porque independientemente de que yo pueda tener más o menos experiencia en la instrumentación de una prótesis de cabeza radial, luego me puedo encontrar matices, detalles que especifica cada material y que son específicos de este material en cuestión. Procedimiento. He intentado conseguir la técnica de este procedimiento, pero no la he conseguido. Entonces esta es otra situación a la que tenemos que enfrentar. Cierto es, al menos aquí en España, que la ley dice, es nuestra obligación conocer el procedimiento que vamos a utilizar. Es responsabilidad de la empresa facilitarte que tú aprendas eso y responsabilidad del comercial facilitarte los medios y los recursos para poder llegar a ese conocimiento, para que tú puedas llegar a ese conocimiento. En realidad no son pocos los casos en los que con el comercial va a estar presente en la cirugía y te va a estar diciendo, o incluso en ocasiones se lava e instrumenta solo o contigo. Eso no es, por lo menos en España, no es legal. El comercial no está autorizado legalmente para estar ni dentro del quirófano, ni por supuesto instrumentando, ni muchísimo menos ayudando. Todo eso no es legal, pero según quién, hay gente que no lo ve mal y lo acepta. Yo, pues lo que habitualmente he hecho es sí he tolerado la presencia del comercial en el quirófano, porque la realidad es que la información te llega cuando te llega y no siempre es así. He obviado la presencia del comercial cuando era perfectamente prescindible y no era requerido por el facultativo, porque una cosa es que yo me prepare la instrumentación y otra cosa es que el facultativo se prepare la intervención. Entonces puede ser que la presencia del comercial haya sido requerida por el propio facultativo. Por lo que a mí respecta, si me ha llegado la información, no tengo dudas en el procedimiento, yo no suelo favorecer, suelo permitir, pero no favorecer la presencia del comercial. Y mucho menos buscarlo, ¿vale? Lo que sí exijo, y normalmente, bueno, a veces me hacen caso y a veces no tanto, es que me permitan disponer de la información y de tiempo suficiente para poder prepararme la cirugía. Si vamos a hacer una cirugía que no he hecho nunca antes, pues que menos que un día para poder ver ese material y ver la técnica quirúrgica, y otro día para poder aclarar yo mismo, una vez que ya he visto la técnica quirúrgica, aclarar yo mismo con el material en mano las dudas que me hayan surgido. Eso es lo ideal. La realidad, en mi caso, pues a veces el material llega en el peor de los casos sin ninguna información previa y instantes antes, una hora antes o poco tiempo antes de que empiece la cirugía, con lo cual he tenido tiempo nulo para prepararla y justo para esterilizar el material. Esto es lo que no debe pasar. Pasa en ocasiones. Intentamos concienciar a quien corresponda de que eso no es lo correcto. Es decir, el compromiso que yo más o menos he conseguido en ocasiones ha sido pues que me den eso, un par de días, una técnica quirúrgica que yo pueda consultar y algún tiempo para poder contrastar esa técnica con el material que me recibo y aclarar dudas. Si no es el caso, si es el caso peor, pues entonces lo que puedo hacer es
tirar de mi conocimiento en instrumentación de prótesis de cabeza radial de otras casas comerciales, y las dudas lo que no vea claro con este instrumental, pues pedirle al comercial, a ser posible antes de la cirugía, y si no hay más remedio durante la cirugía, pues que me aclare las dudas respecto a los matices específicos o recomendaciones que me pueda hacer en el manejo de este material. Llegados a este punto, pues estamos enfrentándonos a un material que no hemos manejado nunca antes, que no tenemos técnica quirúrgica y que tenemos una cierta orientación de cómo se podría manejar, porque lo hemos manejado con otros materiales de otras casas comerciales y entonces algún parecido tendrá. Y de ese análisis primero nos surgirán dudas que debemos aclarar. Como no contamos con técnica, no nos queda más remedio que aclararlo con la consulta al comercial, que supuestamente está formado para ello. Entonces, llegados a este momento, es cuando yo digo que hay que hablar con las cajas. Significa que yo tengo cierta información y analizo el material que tengo entre manos y saco ciertas conclusiones. Ciertas conclusiones certeras, otras conclusiones probables y otras conclusiones que son dudosas. Entonces, las certeras, pues las doy por buena. Por ejemplo, encuentro una gradilla de tornillos de 3,5 de cortical. Pues independientemente de la casa comercial que lo esté distribuyendo o fabricando, yo voy a buscar brocas que sean compatibles. Dentro de las brocas que estén en el material, voy a buscar brocas que sean compatibles con una tornillería de 3,5. Por similitud con el material de Sintex, por ejemplo, buscaría brocas de 2,5. Pero no descarto que ese material en concreto tenga una broca que no sean de 2,5. A lo mejor 2,6, 2,4, una cosa así. Entonces yo analizo, veo la tornillería que tengo y veo y tengo que aclarar primero conmigo, y si no me queda más remedio con consultas al comercial, pero primero conmigo, y a eso me refiero cuando digo hablar con las cajas, porque yo miro la caja me responde y me enseña una tornillería de 3,5 de cortical. Vuelvo a mirar la caja y la caja me responde: hay brocas de 2,5. Empiezo a atar cabos. Vuelvo a mirar la caja y la caja me responde: los tornillos tienen cabeza hexagonal de 2,5. Miro a la caja y la caja me responde: tengo destornillador hexagonal de 2,5. Esa es la conversación mental que tengo yo con mi caja. Si todo va bien, quiero decir, si todo coincide con lo que yo espero que venga. Si tuviera la técnica quirúrgica no tendría que hablar con la caja. La técnica quirúrgica me diría: tienes tornillos de 3,5 con cabeza tienes tornillos de 3,5 de cortical autorroscante con cabeza de hexágono de 2,5 y ¿qué más? Y cuentas con destornilladores hexagonales de 2,5. Eso me dice la técnica. Lo único que tendría que hacer es verificar dónde están en el material, pues esos tornillos, ese destornillador, y tenerlos localizados por si necesito utilizar un tornillo de 3,5. Eso en todo. Quiere decir que cuando yo hablo con la caja, a ser posible, habría que hablar con la caja el día antes, cuando estás preparándola, antes de mandarla a esterilizar, pero en última instancia siempre puedes hablar con la caja durante la cirugía. Entonces, durante la cirugía, en los primeros momentos, empiezas a analizar lo que tienes y lo que te ofrece el material para poder ponerlo. Tornillos de 3,5, tornillos de 3,5 bloqueados, en fin, lo que tengas, lo que te encuentres.
Y al final de este análisis y esta conversación con la caja, lo que te encuentras en una situación que es, esto lo tengo muy claro, a lo mejor todo, y tengo esta duda y esta duda. Y en cuanto te aparezca el comercial en escena, tú le dices, ¿me puedes verificar que esto es para lo que yo imagino? O esto no se me ocurre, ¿para qué es? Dímelo tú. Entonces, eso es cómo se funciona cuando no cuentas con información. La información la tienes que... Lo que no es de... no es de... Lo que no es correcto... Lo que no es correcto es que el médico te pida un tornillo y tú no sepas qué tornillos tienes. Porque tú le tienes que decir... imaginémonos que estamos en unos pequeños fragmentos y vamos a poner una placa de tercio de caña en peroné. Y tú sabes que en la caja tiene tornillos de cortical de 2,7, de cortical de 3,5, de bloqueados de 3,5 y esponjosa de rosca larga y rosca corta de 4 milímetros. Y te pide te ha pedido la placa, la ha colocado y te pide un tornillo. Bueno, broca para un tornillo. Como tú sabes, porque conoces el procedimiento, que esta placa de tercio de caña utiliza tornillos de 4 de esponjosa y de 3,5 de cortical, y ambos tornillos se manejan con broca de 2,5, pues entonces hay poco que pensar. Un tornillo te está pidiendo la broca y le vas a dar la broca de 2,5, porque es la única opción, porque no se pone tornillo de 2,7 en esa placa. Entonces eso lo tienes tú que saber. Y lo único que es, si llegado el momento, te va a pedir el medidor, y va a medir y te va a decir el tornillo que sea de 18. Y entonces viene tu pregunta, porque tienes dos opciones, tornillo de cortical o tornillo de esponjosa, dependiendo de que esté en la zona diafisaria o en la zona epifisaria del peroné. No, de esponjosa. Pues esponjosa. Rosca corta, rosca larga. Rosca corta. Pues rosca corta. Sabemos que aunque la caja tiene terraja o tarot para hacer la rosca en un tornillo de esponjosa, normalmente no se suele utilizar porque la esponjosa interesa que el camino se lo abra el tornillo, para que no se quede muy suelto, para que quede bien apretadito. Y si es de cortical, tú habrás hecho en el análisis previo del material, hablando con la caja, habrás visto si el tornillo es autorroscante o no lo es. Quiere decir que él tiene la punta lo suficientemente agresiva para hacerse su propia rosca, o necesita un tarot o terraja previa. Entonces, dependiendo de lo que tengas entre manos, pues así le ofrecerías o no la terraja correspondiente. Pero lo que sí está claro es que cuando te diga el tornillo de 18, pues tú le tienes que decir, estamos hablando de esponjosa, ¿verdad? O bien tú le dices, tornillo de esponjosa, le pones en su mano y para que él oiga lo que tú le estás dando. Por si te has dado por supuesto algo que en realidad, porque tú puedes preguntarle qué tornillo va a poner, o tú estar viendo el campo y estar viendo que acaba de perforar en la zona epifisaria del peroné, entonces ahí le va a poner una esponjosa, o acaba de perforar en la zona diafisaria del peroné, entonces va a poner un cortical. Entonces, si tú ya cuentas con esa información o presumes conocer esa información, pues entonces le dices, te doy un tornillo de cortical o un tornillo de esponjosa, de rosca completa de 18. Toma. Y no cabe que después digas, ¿qué me has dado? Porque tú le has dicho lo que te ha dado. ¿Vale? Hay situaciones múltiples, veces que me estás dando, lo suyo es que haya comunicación. O bien, dime qué tornillo quieres, o te estoy dando este tornillo. Bien, a partir de este punto el camino que voy a seguir va a ser doble. Voy a intentar desarrollar los procedimientos que tanto Alma como Silvia me han prometido y espero que me fotografíen bien. Eso por un lado, y por otro lado voy a dar un paso atrás.
porque he estado hablando con Arsenio, que como sabéis es antiguo compañero mío, actual amigo. He estado hablando con él y me comenta que se echa en falta en el canal vídeos más sencillos. Mis vídeos suelen ser completos y largos, porque intento no obviar información que a lo mejor no se conoce, pero no es operativo para gente que solo necesita un repaso previo a una intervención. Un repaso necesita un vídeo corto que te diga esto y esto, como un resumen de una información que ya en otro vídeo se puede haber desarrollado más ampliamente. Pues entonces voy a hacer vídeos más cortos, más básicos, más modo resumen, aunque en un momento dado alguien diga que necesita más información y se pueda hacer uno más elaborado, o bien que tenga uno más elaborado y esté aportando el vídeo corto, ¿vale? Voy a analizar el material de la prótesis de cabeza radial y sigo con el vídeo.